Hola, buenas tardes. Nos encontramos desde las redes de Uno nuevamente, como cada lunes a la 1 de la tarde en punto, con una consulta virtual con el director de la unidad uno. Doctor Alcides, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Bienvenidísimo a su espacio. Y el día de hoy vamos a hablar de la epilepsia. Bueno, para hablar usted de la epilepsia y como introducción, ¿qué nos puede decir de esta enfermedad? Bueno, la epilepsia es un padecimiento neurológico muy frecuente. Podemos considerar que la epilepsia es una enfermedad que se encuentra de entre la tercera o cuarta más frecuente que vemos en neurología. Y bueno, hablando de cifras, se considera que alrededor de 50 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad. Y bueno, no solamente implica el hecho de padecerla, sino también todas las consecuencias psicológicas, sociales, que también esto implica, es lo que provoca que haya hasta cierto punto cierta discriminación en las personas que padecen esta enfermedad, pero parte de eso va de la mano el hecho de no conocer de manera clara qué es lo que implica padecer epilepsia. Ok. 50 millones es una cifra muy alta, doctor. Entonces, bueno, hablamos de que a lo mejor por eso, de alguna manera, todos tenemos algún conocido que, bueno, nosotros le decimos que se convulsiona, porque nunca Ujú. decimos tiene epilepsia, pero tenía entendido que convulsión y epilepsia puede ser diferente, ¿o qué nos puedes decir acerca de esto? Efectivamente, el tener epilepsia, o más bien el hecho de convulsionar no significa lo mismo que padecer epilepsia. La epilepsia ya es una enfermedad en la cual el cerebro de esta persona ya tiene una predisposición a presentar crisis de manera espontánea, ¿sí? Una persona puede convulsionar por diferentes motivos. Por ejemplo, si una persona recibe un golpe en la cabeza, puede convulsionar por el golpe, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ya va a tener una predisposición en el futuro a seguir presentando estos episodios epilépticos. Obviamente que sí hay ciertas causas o lesiones que pueden predisponer a que una persona sí tenga epilepsia, pero no por haber tenido un solo episodio significa que ya la persona es epiléptica. O sea, sí implica mucho el hacer un abordaje apropiado por parte del médico para determinar si efectivamente esa persona tiene esa predisposición o no. Ok, perfecto. Pero entonces, yo tenía un primo Ujú. que tenía ataques epilépticos desde muy joven, fue muy bebé, empezó como a los 3 años. Y estas crisis, por un año fueron muy seguidas, por lo menos cada 3 meses tenía una crisis, y ahorita han pasado 17 años y no ha presentado ninguna. Ujú. Le estoy comentando esto porque mucha gente puede tener la incógnita después del diagnóstico si tiene cura. Ok. Ok. Bueno, aquí pues lo importante primero, como ya comenté, epilepsia es una enfermedad en la cual la persona tiene esta predisposición a presentar crisis. Y hay tres maneras categóricas de decir que una persona ya es epiléptica para nosotros como médicos. Uno es que esta persona haya presentado por lo menos 2 crisis y que éstas hayan, ocurrido en un periodo mayor de 24 horas de diferencia, y estas crisis hayan sido no provocadas. ¿Cómo sabemos que es una o cómo nosotros definimos que es una crisis no provocada? Que no haya sido asociada a un evento reversible. Ejemplo, yo puedo tener una crisis por el hecho de que se me baje el azúcar o que tenga algún problema en mis niveles de sodio en el cuerpo, ¿sí? Si la crisis que yo presenté fue debido a eso, eso no es una crisis no provocada, ¿sí? Se considera que es una crisis aguda sintomática. Una vez resuelto este problema, el problema del azúcar o el nivel del sodio, ya no tengo por qué yo volver a convulsionar, ¿de acuerdo? O a tener el episodio epiléptico. Entonces, esa es una. Dos, ¿puedo tener solamente, un episodio y ya ser epiléptico? Sí. ¿En qué situaciones? Cuando ese episodio fue debido a una, problema que ya me provoca una predisposición. Un ejemplo, si yo tuve el antecedente de un infarto cerebral, ese infarto cerebral me dejó una cicatriz, una lesión a nivel de mi cerebro.
Si yo tengo una crisis y esa crisis es debido a esa cicatriz que yo tengo por el infarto, ya se puede catalogar como epiléptico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo una lesión que me va a predisponer a seguir teniendo crisis cuando ya tuve solamente una. Esa lesión no se puede quitar, ¿de acuerdo? Y la última, la tercera, es cuando la persona por definición, ya entra dentro de los síndromes epilépticos, que síndromes epilépticos hay muchos. Generalmente se presentan en las etapas tempranas de la vida, obviamente que deben de cumplir ciertos requisitos para catalogarse dentro de estos síndromes epilépticos y ya se considera como epilepsia. Ahora, en cuanto a la otra parte de la pregunta, si se puede quitar. Sí se puede quitar, pero depende de muchos factores, que la provocó, obviamente también, los hallazgos que encontramos en la valoración del paciente, pero sí se puede considerar que una persona puede estar libre de epilepsia cuando ya han transcurrido 10 años libres de crisis y por lo menos los últimos 5 ya no estaba con tratamiento. Eso es como que lo que nosotros consideramos cuando ya la persona ya está libre de epilepsia. Ok. Pero justo con lo que nos está comentando, entonces sí hay tratamiento para esto. Junto con esto le quisiera hacer la pregunta, porque ahorita están poniendo en redes que qué deben hacer, qué es lo primero que deben hacer cuando están con una persona que está sufriendo un tipo de crisis de estas. Ok, el tratamiento se da en las personas que ya tienen el diagnóstico, ¿sí? Cuando una persona tiene un episodio de crisis, sí debemos de realizar ciertas cosas para que la persona no se lastime. Por ejemplo, lo más importante es la persona que está observando el episodio mantener la calma. No se les debe de poner ningún objeto en la boca. ¿Por qué? Porque hacen tanto esfuerzo a veces que llegan a lastimar a la persona que le está poniendo el objeto o inclusive lo rompen o se rompen un diente y se lo pueden tragar. Entonces no es recomendable. Entonces, perdón que lo interrumpa, doctor, ¿usted nos está diciendo que es un mito lo de meter una cuchara? Efectivamente, no es recomendable eso porque pueden lastimar a la persona o pueden lastimarse ustedes mismos y esto puede provocar otras complicaciones. Entonces, no siempre se llegan a morder la lengua. No forzosamente va a pasar en todos los episodios, por eso no es recomendable. Ahí lo más recomendable es poner a la persona de lado, girarle el cuerpo para que si llega a aventar secreciones las pueda arrojar fácilmente, pero no sujetarle la cabeza, porque el hecho de sujetar la cabeza también puede provocar que se lastime. Simplemente evitar que se lesione con algún objeto por el cual estuviera ahí cerca, dejar que el episodio termine solo porque no hay nada que uno pueda hacer para detener el episodio. ¿Sí? Y esperar a que la persona también se recupere. Ok, perfecto. Doctor, otra pregunta que le están haciendo es que si es hereditaria. Hay causas genéticas de epilepsia, sí. Sí hay algunos porcentajes de pacientes que sí tienen esta predisposición genética, pero ahorita sería muy complicado decir cuántas porque los estudios han ido investigando los genes que predisponen a presentar este tipo de enfermedad con características genéticas y ahorita sería muy difícil decir qué porcentaje, pero sí, efectivamente sí hay epilepsias que pueden ser genéticas. Ok, ahora, doctor Alcides, por lo regular, ¿cuánto puede durar una convulsión o un ataque de estos, una crisis de estas? ¿Y cuándo ya dices, me tengo que llevar a mi familiar a urgencias? Ok, cuando una persona tiene una crisis por el motivo que sea, el cerebro es capaz de liberar ciertas sustancias, que en este caso son los neurotransmisores, para detener la crisis. ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral? Hay un grupo de neuronas que generalmente son las que provocan la crisis, que se estimulan de más y eso va a provocar los síntomas del episodio. Entonces, cuando el cerebro detecta eso, el cerebro es capaz de liberar neurotransmisores para detener esa actividad neuronal exagerada. Se considera que cuando el episodio ya dura más de 5 minutos como tal,
el cerebro, esos mecanismos que libera normalmente ya no van a ser suficientes para detener la crisis. Entonces, si una crisis dura más de 5 minutos, eso es una urgencia neurológica y la persona tiene que acudir inmediatamente a urgencias para que la crisis sea controlada con medicamento. No es frecuente que pase eso, pero suele pasar. Pero normalmente las crisis duran menos de 5 minutos. Después de que pasa el episodio como tal de crisis, la persona tarda algunos minutos u horas en recuperarse. Después de este episodio, la persona está debilitada, cansada, desorientada, como somnolienta también, puede llegar a tener dolor de cabeza, náusea, vómito, pero conforme va pasando el tiempo, la persona se va recuperando, pero esto es parte de, el episodio que tuvo de la crisis epiléptica. Hablando de lo que pudiera llegar a tener, Doc, también le preguntan que si después de una crisis es normal de que sufra vértigo. Sí puede sufrir esta sensación de mareo, de hecho, muchas veces, las crisis pueden ser confundidas con otros padecimientos, incluido vértigo, paroxístico, migraña, muchos otros padecimientos que pudieran serse confundidos con crisis epilépticas, sí. Entonces, sí es frecuente que puedan presentar, vértigo, náusea, dolor de cabeza, cansancio, debilidad, vómito también pueden llegar a presentar. Perfecto, contestada las preguntas y un saludo a Jaime Alberto, que fue quien la hizo. Doctor Alcides, al principio mencionaba que las personas con estas crisis o con epilepsia llegan hasta ser víctimas de discriminación, ¿ok? En su experiencia y teniendo como más casos de esto, porque hay una pregunta que nos hacen de cómo pueden vivir las personas con epilepsia, pueden llevar una vida normal o por qué hay tanta discriminación o la gente siente vergüenza de algo que al final del día no puede controlar y es una enfermedad. Efectivamente, yo creo que mucho va, de la mano de la desinformación, en muchos aspectos. Em, si hablamos de números, hasta un 70% de pacientes que tienen epilepsia pueden controlarse de manera correcta con medicamento. Entonces, es un porcentaje bastante alto. El otro porcentaje, posiblemente vaya a caer dentro del grupo de los pacientes refractarios a tratamiento, pero eso no quiere decir que puedan tener una vida normal. Lo que a mí me ha tocado ver es, por ejemplo, en los trabajos que la persona que padece esta enfermedad tiene miedo a decir que la padece por el mismo hecho de que puedan correrla o despedirla de su trabajo. Entonces, aquí lo importante es que esta persona que padece la enfermedad, epilepsia, debe de estar bajo un tratamiento para lograr el mejor control posible de crisis, para que esto no afecte su calidad de vida. Obviamente que también aquí va a depender mucho el abordaje, qué es lo que está provocando las crisis, la elección del medicamento, etcétera. Esto también predispone a que la sociedad, por esta mala concepción que tienen de que los ataques epilépticos, inclusive hay gente que ha llegado a pensar, o que yo me he enterado que piensa que son contagiosos. O sea, la verdad es que no se contagia la epilepsia. Hay muchas causas que pueden provocar la epilepsia, infecciones, traumatismos. Lamentablemente, la mayoría de las personas que padecen epilepsia se encuentran en los países de nivel medio o bajo de ingresos. ¿Por qué? Porque muchas de las causas también son infecciosas y estas infecciones son un poco más frecuentes en esto de tipo de países, incluido México y pues estamos hablando prácticamente de una buena parte de Latinoamérica. Entonces, esta mala concepción que tiene la gente sí se debe de cambiar para que esto no provoque una mala percepción de la enfermedad y esto obviamente evite la discriminación de las personas. Perfecto. ¿Cuánta desinformación hay? O sea, es de lo menos común que he escuchado, pero creo que es muy común el pensar, inclusive hasta que sea contagioso, pero no es, ¿verdad? Ya preguntando No, no yo lo es. mismo. Doc, le hacen otra pregunta y tiene que ver justo con em, discriminación que puede haber y es que si las personas con epilepsia pueden tomar antidepresivos. Mm, si están bien indicados, ah, no habría ningún problema. Obviamente aquí lo importante es ver la indicación por la cual se está dejando el medicamento y obviamente que no haya interacción con el medicamento antiepiléptico
que está tomando esta persona. Pero pues principalmente esas serían las dos razones, que tenga una adecuada indicación y que no haya una interacción de medicamento antidepresivo con el antiepiléptico que está usando. Pero usted le recomienda hablar en este caso con su especialista o su psiquiatra, Ah, quien sí, se o las vaya a sea, indicar y ser sincero de tengo este padecimiento, porque por lo mismo a veces lo pueden ocultar y no mencionarlo. Usted recomienda que lo mencione para que sea un tratamiento adecuado y no vaya a haber algún efecto secundario. claro que sí, esto va de la mano con la mala percepción que se tiene de la enfermedad. Si ya tiene el diagnóstico de epilepsia, hay que decirlo, es importante. Y sobre todo si se va a prescribir algún otro medicamento para corroborar que no haya alguna interacción entre ambos y que esto no vaya a provocar algún efecto adverso importante en la persona. Perfecto. Doctor, ¿qué efectos secundarios puede tener los medicamentos o el tratamiento de la epilepsia? Nos preguntan. Esto va a depender del medicamento que se escoja, ¿sí? Los efectos adversos van de la mano con el mecanismo de acción del medicamento que elija. Puede haber desde mareo, cansancio, dolores de cabeza, pero a final de cuentas el efecto adverso depende del medicamento que tenga la persona. No es algo genérico que se pueda decir de todos los tratamientos de la epilepsia. Hay muchos medicamentos, en la actualidad, estamos hablando que hay más de 20 antiepilépticos, en la actualidad en nuestro país, y algunos con mayor evidencia para utilizar en los pacientes que padecen epilepsia focal, otros más evidentes en los pacientes con epilepsia generalizada, y también para, dependiendo de si tiene el diagnóstico de algún síndrome epiléptico en específico, pues el tratamiento. Entonces, la elección del medicamento depende también inclusive de si es un hombre o mujer, para la elección del tratamiento. Las otras enfermedades que pudiera tener la persona, ¿sí? Que eso también pudiera favorecer a la elección de algún fármaco en específico. Y pues obviamente ya dependiendo de la respuesta y la tolerancia al tratamiento, pues es el ajuste de la dosis, porque también la dosis se tiene que ir ajustando en base al buen control o no que se tenga de los episodios de crisis. Ok, perfecto. Doc, dicen que si tiene algún tip o alguna recomendación, más que para el paciente, para los familiares que son los que evidencian la crisis. Digo, de entrada ya nos dijo que cuchara, no, ni ningún objeto, lo dejemos ahí, pero si les de alguna manera les puede dar una recomendación. Bueno, la principal razón para una persona que padece epilepsia que no esté bien controlada es porque no se está tomando bien el tratamiento. Esa es la principal razón aquí en México y en todo el mundo, ¿sí? Hay otros factores que también pueden predisponer a que esta persona pudiera tener un episodio. Es importante evitar el desvelo, ¿sí? El consumo de alcohol, a veces también ciertos alimentos pudiera, esto ya depende de la persona, hay unos que están muy bien determinados, a veces también periodos de ayuno prolongado, también eso es importante evitarlo. En ocasiones, aunque esto también es variable, digo, no todos los casos son iguales, algunos pacientes lo relacionan con ciertas situaciones de estrés. Entonces, si la persona ya identificó algún factor en específico que pudiera predisponer al episodio, hay que tratar de evitarlo. Pero a final de cuentas, el más frecuente, el más importante es que no se estén tomando el tratamiento. Eso es lo más importante. Y mucha gente es difícil porque, bueno, lo que nosotros buscamos como médicos es el mejor control posible de los episodios. Entonces, si una persona tiene epilepsia, que esto me ha tocado frecuentemente en la consulta, después de lograr un periodo de buen control, por ejemplo, lleva ya 3 meses, 6 meses sin crisis. La persona es muy frecuente, sobre todo los jóvenes, que digan, ah, pues ya llevo 6 meses sin tener ningún episodio, ¿por qué me voy a seguir tomando el medicamento? Entonces es muy frecuente que dejan de ir a la consulta o suspenden el medicamento por su cuenta y vuelven a tener otro episodio. Entonces, esto es bien importante. El medicamento no se suspende hasta que su médico se lo indique. El periodo que un médico puede decir para decir que es buen control de la enfermedad es variable y depende de cada persona, pero el buen control va a depender mucho de que tenga un buen apego al tratamiento. Ok, perfecto. Ahora, doctor Alcides, a diferencia de otras ya enfermedades,
esta de alguna manera pues solamente es tratada por un neurólogo o puede ser con un neurólogo y un psicólogo al mismo tiempo, porque siento que, a ver, si yo sufriera de ataques epilépticos, pues todo el tiempo estuviera con miedo, o sea, de puede venir en cualquier momento y me puede agarrar en la calle o tomando el camión. Tengo una amiga que le tocó tomando el camión y entonces es mucha ansiedad también. Y, y bueno, yo no la padezco hasta ahorita porque no estamos exentos, pero ¿qué nos puede decir de esto? O sea, ¿se puede tratar a la par con ayuda emocional? Sí, efectivamente, esto también va de la mano con lo que les comentaba al principio, de que todas las consecuencias psicológicas, sociales que implica el padecer esta enfermedad. Eh, Al principio, cuando se les da el diagnóstico, pues sí puede ser como un golpe muy importante para ellos, de saber que tienen una enfermedad que en cualquier momento pudiera provocarles un episodio de crisis. Y esto pues les provoca que se generen muchas dudas, preguntas y puede favorecer a que la persona desarrolle ansiedad. Si esto te empieza a afectar de manera considerable el estilo de vida de la persona, pues no estaría mal un apoyo con algún psicólogo, psicóloga, para que de la mano pudiera llevar un mejor control también de la enfermedad, no necesariamente, con el uso de algún otro fármaco, digo, si se llega a indicar o se llega a necesitar, pues adelante, pero no forzosamente agregando algún otro medicamento farmacológico para ayudar a aliviar la ansiedad. Pero indudablemente el apoyo psicológico también es muy importante. Obviamente también el entorno familiar ayuda bastante, porque a la familia, al estar enterada de que algún eh, familiar padece esta enfermedad, pues también el saber cómo actuar ante algún episodio es muy importante, porque muchas veces por, eh, pues digamos, ignorancia, se realizan cosas que no se deberían y eso puede también perjudicar al paciente, porque durante un episodio pueden ocurrir muchas cosas y al no actuar de manera correcta, pues podemos perjudicar a alguien. Sí. Es que al final del día todo lo que se hace por el paciente en casa, pues es desde el amor, ¿no? Pero no hay, doctor Alcides, como alguna como clase o capacitación para la familia, porque siempre es muy choqueante ver cuando una persona entra en esta crisis y no estamos preparados nunca. Sí, efectivamente es lo que yo cuando les doy el diagnóstico a mis pacientes, digo, se dice fácil, pero es muy importante que les quede claro que lo primero que tienen que hacer cuando se tiene el episodio es guardar la calma. ¿Por qué? Porque primero el guardar la calma les va a permitir actuar de la mejor manera. Segundo, porque a nosotros como médicos nos interesa mucho saber cómo fue el episodio. No todo, como les digo, no todos los episodios de crisis son iguales. Y la información que nos pueden apoyar los testigos o los familiares que ven el episodio en cuanto a las características del mismo nos puede orientar mucho a nosotros como neurólogos para saber en dónde se pudiera estar originando a nivel cerebral el sitio de la crisis. Porque muchas veces, otra duda que también a veces me dicen muchos, eh, ¿qué estudios se hacen para diagnosticar la enfermedad? El hecho de que tengamos estudio de electroencefalograma o estudios de imagen como tomografía o resonancia normales, no quiere decir que no tengamos la enfermedad. Yo puedo tener 10 pacientes con epilepsia, pero solamente en 4 puedo encontrar alguna alteración en esos estudios y en los otros 6 están normales, pero eso no quiere decir que no tengan la enfermedad. Entonces, por eso ahí la importancia de la información que pudieran apoyar el testigo, los familiares, cuando pasa el episodio, para nosotros tratar de recolectar la mejor información y orientarnos en dónde pudiera estarse originando la crisis. Ok. Es que igual tengo una prima que su niño tiene 7 años y se convulsionaba y ella, y pues no tenían carro, entonces tenía que correr pues a buscar un taxi o un camión, pero al mismo tiempo ella también entraba en una crisis muy fuerte de estar llorando y preocupada y de no querer soltar al niño, pero tener que buscar el taxi y siento que es un choque emocional muy fuerte. Incluso había taxistas que no se paraban porque pues la miraban a ella fuera de control y miraban al niño Ujú. pues en brazos. Había gente que también pensaban que pues ella lo acababa de golpear. Entonces siento que hace falta mucha
cultura o conocimiento de este tipo de enfermedades. Como quiera, gracias por este espacio, doctor Alcides, porque nos permite conocer un poquito más de ciertos diagnósticos y cómo reaccionar ante ellos, que la verdad nos pueden dar un manual y nunca vamos a estar preparados, menos cuando es alguien que amamos tanto, pero por lo menos hay más información, porque hoy en día pues tenemos mucha información en las redes, pero a veces pues no es información que venga de un especialista fidedigno últimamente. Y sin ofender a nadie, pues hay muchos coaches que te pueden decir cómo llevar un estilo de vida y demás, pero al final del día no están certificados. Entonces, el que haya un espacio como este donde se nos diga, bueno, pues igual lo mejor que puedes hacer a lo mejor es tranquilizarte porque por más que entres en crisis no va a salir por lo menos en los primeros 5 minutos y entonces le vas a ayudar más. No ella siempre que le pasa al niño corre para el taxi para llevarlo al hospital, pero a lo mejor no sabe que lo puede dejar ahí un ratito y a lo mejor no sé usted qué opine de esto, pero grabarlo para que el neurólogo del niño vea la reacción. Digo, antes no teníamos la tecnología en las manos y uno tenía que decir, pues le hizo así, volteó los ojos y se metió la lengua, pero creo que aunque sea un momento bien fuerte, que yo soy enemiga de grabar momentos así de íntimos o gente que ahora graba en los funerales y demás, pero para ayudar al especialista y que pueda dar un mejor diagnóstico, o sea, decía usted, por ejemplo, ahorita que hay más de 30 diferentes tratamientos y también para que sea el tratamiento más indicado, pero ¿qué piensa usted de esto, por ejemplo, de grabar a la persona cuando está, digo, como familiar y con todo el amor, pero para que le ayude al especialista? Es una herramienta que sí podemos utilizar nosotros como médicos. Digo, las crisis, como les comentaba, pueden ser de muchos tipos. Posiblemente las convulsivas, las tónico-clónico generalizadas son las que las personas logran identificar muy concretamente como tales, pero hay otros episodios de crisis que no tienen que ser generalizados para ser crisis. Entonces, muchas veces la duda de los papás, porque a veces también, como le ocurre en los niños, no se dan cuenta, son episodios muy breves que duran unos segundos, donde nada más pueden tener un movimiento del brazo que dura menos de 5 segundos, con a lo mejor movimiento del cuello y ya pasó. Y eso fue una crisis. Y al momento de grabarlo, nosotros lo vemos y efectivamente, pues sí vemos ciertas características que nos orientan. Eso ya nos ayuda a corroborar si el paciente amerita estudios de extensión para lograr determinar si efectivamente son crisis o no. Pero sí, el grabarlo pues, nos ayuda bastante. Ok, perfecto. Bueno, pues por esta semana, doctor Alcides, se nos fue volando el tiempo y terminó la consulta virtual del tema de epilepsia. De igual manera, si hay personas que tienen alguna duda y quieren contactar al doctor Alcides por redes, pues van a estar apareciendo en pantalla. También aparece en pantalla la ubicación donde pueden encontrarlo para alguna consulta, los números de teléfono para que hagan alguna consulta y bueno, doctor Alcides, por esta semana nos despedimos de este espacio. ¿Algo que quiera agregar? No, pues simplemente no estigmatizar a las personas que padecen epilepsia. Es una enfermedad neurológica frecuente que puede tratarse de manera correcta y pues ante el menor indicio de que alguien pudiera tener una crisis y que esta no haya sido provocada, pues acudir con algún médico o neurólogo para su valoración. Ok. Bueno, pues por esta semana nos despedimos de las redes de uno, no sin antes, doctor, toda la admiración y respeto porque el día a día de ustedes, los médicos, es complejo con tantos diagnósticos, tantas enfermedades y a veces, bueno, gracias a la tecnología y a la ciencia hay medicamentos para este diagnóstico y lo puede tener controlado, puede ir igual con cualquier neurólogo, no necesariamente tiene que ser con el doctor Alcides, pero es justo y todos tenemos derecho a llevar una vida lo más normal posible. Doc, gracias. Nos vemos la próxima semana desde las redes de uno. Gracias.